Desde hace más de un siglo, el mundo del cine nos ha dado una gran diversidad de géneros, muchos de los cuales se han ganado el corazón de los amantes del cine. Sin embargo, hay que hacernos esta pregunta. ¿Es posible que un género sea menos apreciado que el resto? Últimamente he visto a mucha gente despreciar uno de los géneros que tuvo su gran momento durante la época dorada de Hollywood. Hoy se dice que es difícil de ver, que causa incomodidad o incluso que pertenece al pasado. Con grandes películas icónicas en el séptimo arte, no hay género más despreciado y abandonado como lo es el musical. Este género, que surgió con la llegada del cine sonoro, tuvo su periodo de apogeo entre 1929 y 1930, y todas las historias consideran a The Jazz Singer, la que aparece en la imagen, como la primera película musical. También cabe destacar que en esos tiempos los musicales eran en gran parte importaciones de obras de Broadway. En un primer momento, la presencia de la música se trataba como una forma de presentar material narrativo que ya tenía sus propias afinidades genéricas. Rick Altman, en su libro Los géneros cinematográficos, dice que ni siquiera se usaba el término musical para estas películas y que resulta irónico cómo se empezó a nombrar así tras el cansancio del género en 1930 y 1931. Incluso Rick Altman da una hipótesis sobre qué deben tener las películas en común para considerarse un género en sí mismo. La primera hipótesis que da es: con frecuencia, las películas adquieren su identidad genérica más por el hecho de presentar unos mismos defectos y fracasos que por cualidades y éxitos similares. El musical fue precedido de la comedia musical, el drama musical, el romance musical, la farsa musical, incluso el muy redundante melodrama musical, totalmente hablado, totalmente cantado y totalmente bailado. En otra cita, Altman dice: tal y como sugerimos en el capítulo final de The American Film Musical de 1987, el sistema de creencias tradicional americano sitúa al entretenimiento no solo por debajo, sino en franca oposición a las actividades culturalmente valoradas. El desvío en el camino que aleja a los ciudadanos de pro de la gran avenida de las obligaciones económicas y los arrastra a través de los vestíbulos del cine, entendido como forma de ocio, sitúa, ya de entrada, al hecho de ver una película como la antítesis de un comportamiento productivo, partiendo de esta oposición inicial, el antagonismo. Es decir, en la cultura tradicional existe una jerarquía de valores donde el trabajo, la productividad y las obligaciones económicas se consideran cosas serias y valiosas. En cambio, el entretenimiento y el ocio, como ir al cine, ver un musical, etc., se perciben como algo menor, casi como una pérdida de tiempo frente a lo productivo. Cuando el texto habla de que el desvío en el camino que aleja la ciudad, Cuando el texto habla de que el desvío en el camino que aleja a los ciudadanos de pro de la gran avenida de las obligaciones económicas y los arrastra a través de los vestíbulos del cine, lo que señala es que ir al cine, apartarse momentáneamente del camino correcto, trabajo, deber, responsabilidad, y que por eso de entrada mirar una película ya se considera algo opuesto a ser algo útil. A partir de esa oposición inicial, trabajo y productividad versus ocio y entretenimiento, se genera un antagonismo cultural. El cine y el musical en particular, que es tan festivo y escapista, siempre carga con esa idea de ser lo contrario a la seriedad y a los valores productivos. Entonces, el musical no solo es entretenimiento, también funciona como un espacio simbólico donde se discute esa tensión entre disfrutar y cumplir con las obligaciones sociales económicas. Dicho más simple, lo que plantea es que en la cultura americana Dicho más simple, lo que plantea es que la cultura americana el entretenimiento se ve como lo contrario al trabajo serio. Por eso el musical está marcado desde el inicio como un género que huye de la productividad. Y esa condición lo define y hasta lo vuelve un género sospechoso o menor dentro del cine.
Entre los musicales más famosos, tenemos primero a los grandes clásicos de los años 40 y 50, la época dorada del musical de Hollywood, con estudios como MGM produciendo joyas que todavía hoy se recuerdan. Películas como Singing in the Rain, con Gene Kelly bailando bajo la lluvia, o An American in Paris, que mezclaban romance, humor y números musicales que parecían sacados de un sueño. Actores como Fred Astaire y Ginger Rogers en los años 30 y 40 ya habían puesto el listón muy alto, pero fue en esta época que el musical se consolidó como el género del optimismo, de la evasión y de la fantasía. El público salía del cine con la sensación de haber vivido algo más grande que la vida misma. Sin embargo, con el paso de las décadas, la fórmula empezó a agotarse. Los años 60 y 70 fueron complejos, aunque surgieron obras maestras como West Side Story y The Sound of Music, que unían la tradición clásica como temas más sociales y modernos, que unían la tradición clásica con temas más sociales y modernos, y el musical empezó a perder atractivo frente a otros géneros más realistas y más conectados con los problemas de la época, como el drama social, el cine bélico o el cine de autor. El público ya no veía con los mismos ojos a personajes que, en medio de un conflicto, se ponían a cantar. A partir de ahí, el musical entró en crisis. En los 70, películas como Cabaret o Grease mantuvieron vivo el género, pero ya en otro registro, más irónico, nostálgico o juvenil. En los 80 y 90, salvo algunos éxitos como Fame, Little Shop of Horrors y Moulin Rouge, el musical pasó a ser algo más de nicho. Parecía que había quedado atrás la época en que un musical podía ser el corazón de Hollywood. Y es que, como decía Rick Altman, el musical siempre estuvo marcado por una contradicción. Era entretenimiento puro, evasión, espectáculo. Justo lo que la sociedad muchas veces valora menos frente a lo serio o lo productivo. Eso hizo que con el tiempo el género fuera visto como ingenuo o menor. Pero, a pesar de todo, el musical nunca murió del todo. Cada tanto una película lo revivía con fuerza. En los 2000 tuvimos Chicago, que incluso ganó el Oscar a la mejor película. Luego aparecieron Dreamgirls, Mamma Mía o Les Miserables. Todas adaptaciones de éxitos teatrales. Estas películas mostraron que el género todavía podía atraer al público, aunque en gran medida lo hacía apoyándose en el prestigio de Broadway. Y entonces fue que en 2016 llegó La La Land de Damien Chazelle. Esta película fue un fenómeno porque no solo recuperó el musical clásico, sino que lo reinterpretó para el público actual. Chazelle homenajea a Gene Kelly, a Jake Demy, Los Paraguas de Cherburgo, La Señorita Rochefort, y a toda la tradición del musical hollywoodense, pero lo hace con una mirada moderna. Planos secuencia imposibles, colores saturados, coreografías que parecen sacadas de los años 50, pero al mismo tiempo una historia realista con un final agridulce que rompe con el final feliz típico del género. Así que ahora vamos a profundizar mucho más adentro de La La Land y las características del musical. El musical, se cortó la tele en un momento. El musical, desde sus orígenes, se define por un principio básico. La música y la danza no son simples adornos, sino parte esencial de la narración. Los personajes se expresan cantando y bailando cuando las palabras ya no alcanzan. En La La Land, Damien Chazelle retoma esta lógica y la adapta a un contexto contemporáneo, mostrando cómo el género puede seguir vigente sin perder su esencia. Como primer punto, dentro de las características del musical, tenemos la irrupción de lo musical en lo cotidiano. En un musical clásico, lo extraordinario aparece en medio de lo ordinario. Personajes que de repente cantan y bailan como si fuera lo más natural. La La Land abre con un plano secuencia en una autopista atascada, donde conductores frustrados transforman la espera en un número coreográfico, lo que pasa con la canción de Another Day of Sun. Lo que podría ser una situación mundana y aburrida se convierte en un espectáculo. Esto refleja una característica central del género,
romper la barrera entre lo realista y lo fantástico. Por otro lado, como segunda característica, tenemos el número musical como expresión interior. En los musicales las canciones funcionan como ventanas a los sentimientos, no interrumpen la historia, la cuentan desde otro registro. En La La Land, Mia canta Audition, The Fools Who Dream, un monólogo musical donde expresa su vocación, sus miedos y su pasión por actuar. La escena es casi desnuda, sin artificio, y muestra cómo el musical utiliza la música como forma de verdad emocional. Es donde se expresa Mia, donde deja lucir todos sus sentimientos, y lo hace a través de la música. Por otro lado, como tercera característica, tenemos la integración de lo realista y lo fantástico. Una de las claves que Altman identifica es la capacidad del musical para transformar lo cotidiano en extraordinario. El plano secuencia inicial en la autopista lo ejemplifica. Un atasco se convierte en un estallido de música y baile. En el planetario Mezen, la pareja literalmente flota entre las estrellas, uniendo lo tangible y lo imposible en una misma experiencia. Lo que hace la primera característica es decirnos que el musical como que irrumpe en la vida cotidiana. Pero en el tercero nos dice que no solo eso, que también mezcla lo realista y lo fantástico. Por eso, aunque sean muy parecidas las dos características, hay un trasfondo más diferente, por otro lado. Y ya, como cuarta característica, tenemos la coreografía como narración. El baile en los musicales no es solo movimiento estético, cuenta historias, revela tensiones o une personajes. En el Lovely Night, el número donde Mia y Sebastian bailan en la colina de Los Ángeles, la coreografía es casi un juego de atracción y rechazo. Pasos sincronizados que a la vez muestran distancia. El baile reemplaza el diálogo y nos dice más de la relación que cualquier conversación. Después, como quinta característica, tenemos la dualidad entre ilusión y realidad. Desde los clásicos como Singing in the Rain hasta Cabaret, el musical siempre osciló entre el escapismo y el comentario sobre el propio espectáculo. La La Land hereda esta dualidad, celebra la magia del género, colores, música, baile, pero al mismo tiempo lo enfrenta a la dureza de la vida real. El montaje final, con la secuencia de lo que pudo ser, es puro musical, un delirio visual y sonoro, que contrasta con el no me va a salir, ¿no? Último intento. Que contrasta con el desenlace realista. Los protagonistas no terminan juntos. Ya como última característica, el musical también sirve como discurso cultural. Para Altman, el musical no es inocente, refleja tensiones culturales de su tiempo. Singing in the Rain hablaba de la transición tecnológica del mundo del cine mudo al sonoro. La La Land, en cambio, comenta sobre el lugar del arte en la modernidad. ¿Qué significa seguir defendiendo el jazz en una ciudad donde manda lo comercial? ¿Qué lugar tiene la vocación artística frente a un mundo que prioriza la productividad? Así Chazelle convierte el musical en un diálogo entre pasado y presente, entre tradición y desencanto. La La Land no es solo un homenaje estético al musical clásico, sino una obra que reinterpreta las características fundamentales del género, convierte lo cotidiano en espectáculo, usa el número musical como verdad emocional, juega con la utopía y la realidad, y plantea el antagonismo entre arte y productividad. La La Land demuestra que el género musical no se reduce a cantar y bailar, sino que utiliza esos recursos para explorar lo emocional, lo visual y lo narrativo de una manera única. Chazelle revaloriza las características clásicas del género: número musical, ruptura de lo cotidiano, uso simbólico del espacio y la coreografía, pero las combina con una mirada contemporánea sobre la frustración, los sacrificios y la nostalgia. Así el musical se vuelve nuevamente relevante, un género capaz de emocionar y reflexionar al mismo tiempo. Aquí, por último, ¿esta es la última? ¡Wow! ¡Qué rápido terminamos! Bueno, por último,
El género musical es importante, esta es mi defensa al género musical, es importante porque más que ningún otro expone la relación entre el cine, la emoción y el espectáculo. Mientras que otros géneros intentan esconder sus artificios para parecer realistas, el musical abraza su carácter de fantasía, personajes que cantan y bailan en medio de la vida cotidiana. En esa aparente ingenuidad logra expresar verdades profundas. Como plantea Rick Allman, el musical se ubica en la frontera entre lo productivo y lo lúdico, entre lo serio y lo frívolo. Precisamente allí reside su valor. El musical nos recuerda que el entretenimiento no es un lujo superficial, sino un espacio cultural donde se discuten sueños, deseos y tensiones sociales. La música y el baile no son evasión, sino una forma distinta de narrar y de pensar la realidad. La La Land demuestra la vigencia de esta idea, recupera los códigos del musical clásico, la irrupción de la música en lo cotidiano, la coreografía como narración, el espacio transformado en fantasía, pero los reinterpreta en clave contemporánea. Nos habla de artistas que luchan entre el amor y la vocación, entre el sueño y la renuncia, y convierte estas tensiones en pura forma musical. El resultado es un film que conecta con la tradición del género y al mismo tiempo con las preocupaciones actuales de nuestra sociedad. En definitiva, el musical es importante porque muestra el cine en una máxima expresión de artificio y emoción. Nos recuerda que soñar, aunque no siempre se cumpla, también forma parte de la experiencia humana. Y al igual que Mia y Sebastian en La La Land, el género nos invita a bailar entre lo real y lo imposible, celebrando el poder del cine para transformar lo cotidiano en un momento de plenitud. Porque cuando el cine canta, también nos recuerda que la emoción es tan valiosa como la razón, y justamente allí reside la grandeza de este género tan valioso para el séptimo arte.